Buenos días, iglesia. Gracias por a Dios que nos permite tener este tiempo juntos. Gracias por que nos permite alabarlo, exaltar su nombre y qué bueno que seas expuesto a realmente entender que eh, conocer a Dios implica sujetarnos a su voluntad. Eso es lo que queremos enfocar durante este año. Si tú eres nuestro invitado hoy o has estado acompañándonos durante este mes o te has perdido alguno, lo que queremos comenzar este año es con el propósito de que queremos animarnos como iglesia a vivir para Dios, a conocerlo, honrarlo, servirle, que todo lo que nosotros hagamos, las decisiones que tomamos, lo que acabamos de cantar, lo que esperamos en Él, sea para conocerlo y obviamente sea para adorarlo a Él en ese propósito. Entonces, estamos enfocando en el tema de la voluntad de Dios. Obviamente es un tema bastante amplio, largo, pero quise que comenzáramos este año con esto en mente como iglesia, porque obviamente tenemos un año por delante, no sabemos qué es lo que Dios nos va a traer, vemos que es muy parecido a lo que venimos desde el año pasado, entonces creo que es importante que tú sigas buscando esa voluntad de Dios, no de una forma egoísta, no pensando, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Sino qué es lo que ya está revelado en la palabra de Dios que yo debo entender de Él. Entonces hemos estado leyendo en el Salmo que nos dice que nuestra oración debería ser, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Si tú eres nuestro invitado, vas a estar escuchando mucho que hablamos del Espíritu Santo, que mencionamos a Jesús, que hablamos de Dios como el Padre, y pues queremos que entiendas que ellos, cada uno cumple una función en cómo nos relacionamos y en cómo nos muestran la palabra de Dios, pero que básicamente es Dios. Cuando nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, pues lo que hemos visto durante estos domingos es que van a haber algunas situaciones que se van a presentar para que mm, no encontremos la voluntad de Dios en su palabra, para que no queramos leer su palabra, pero también hay algunas situaciones que nosotros mismos permitimos para bloquear lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, a veces no es solamente las circunstancias, a veces es nosotros mismos que lo permitimos. Entonces, yo quiero mencionar esta mañana eh, acerca de una red social que se llama LinkedIn. Algunos de ustedes saben que esa es una red social para buscar empleo o para buscar emplea, empleadores o viceversa, pero es una red social y yo quiero que escuches y que leas conmigo lo que el creador de esa red social dijo acerca de todas las redes sociales. Él dijo, las redes sociales cumplen su función y tienen éxito cuando aprovechan uno de los 7 pecados capitales. Te lo estoy diciendo, eso lo dijo Reid Hoffman, que fue el que creó LinkedIn, ¿ok? Ahora, es una persona que su abuelo fue pastor, pero creo que él es como bastante entre ateo y agnóstico, o sea, no quiere saber mucho de Dios. Y lo que él dice es que realmente las redes sociales, en lo que tú le gastas tiempo en este aparatico, está exacerbando un pecado en ti. Él los llama pecados capitales. Obviamente en la palabra de Dios no aparece ese término, pecado capital, simplemente aparece pecado. Entonces yo quiero que miremos juntos qué pecados hay según las redes sociales. Por ejemplo, Twitter es para expresar ira. Y tú ves cómo en las noticias todo el tiempo citan Twitter y lo que expresan es la ira y las personas no están contentas, ¿no? Con lo que y se expresa a través de Twitter. Instagram, pues apela a la gula en forma porque pues tú siempre estás mostrando ahí lo que te vas a comer, no sé si lo disfrutas, pero también apela a otros pecados. Netflix, la pereza. Tinder, que es una red social para buscar pareja, a la lujuria. Facebook apunta a la vanidad y al ego. Pinterest a la envidia.
Y LinkedIn, dicho por su mismo creador, lo que él quería apuntarle con LinkedIn es a la avaricia. Ahora, también ahí en la avaricia entra Amazon o Alibaba o donde tú compres cositas de esas. Y por último, aunque no está ahí, WhatsApp. ¿A qué apunta WhatsApp? Al chisme, exactamente. Entonces, él tiene razón. Cuando uno pasa mucho tiempo en esto, yo quiero que tú te des cuenta, yo quiero que te hagas una idea de la forma en que tú estás manejando tu tiempo o no, y de lo que esas redes sociales están de una forma apuntando a lo que hay en los deseos de tu corazón. Y tristemente, yo lo quiero mencionar, si tú crees que vas a encontrar la voluntad de Dios pasando tiempo solo en redes sociales, no lo vas a encontrar. ¿Ok? Las redes sociales, por favor, entiéndeme, yo lo aclaro de una vez. Qué bueno que esto quede grabado. Yo no estoy satanizando el Internet, ni el computador, ni las redes sociales. Yo lo que te estoy diciendo es que detrás de cada una de esas redes hay algo que saca lo que hay en tu corazón, pecado que hay en tu corazón. Y cuando tú te das cuenta, eres tú el que lo puede medir, el que puede realmente saber qué tanto de lo que esas redes sociales alimenta en ti y saca en ti. Entonces, quiero mencionar eso porque es entender que uno de esos bloqueos para nosotros no entender la voluntad de Dios en nosotros es nuestro pecado. Es lo que nosotros alimentamos en nuestro corazón. ¿Ok? Y cuando lo podemos ver de esa forma, entonces yo quiero que por favor busques Éxodo capítulo 20. Es muy fácil de encontrar, es el segundo libro de la Biblia, porque yo quiero que leamos cuáles son los mandamientos que están escritos ahí que Dios nos dio. Ahora, vamos simplemente a leerlos muy rápidamente. Mi intención es que tú puedas recordar de qué se tratan los mandamientos, que tú puedas, digámoslo, de alguna forma recordar, porque ahorita lo que quiero hacer es darle un enfoque diferente a los mandamientos, porque a veces pareciera que a nosotros nos frustra o nos molesta que todo sea no. Entonces vamos a leerlos. Ahí en el capítulo dice 2, en el capítulo 20, versículo 2, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, le está recordando al pueblo de Israel, este es tu pasado, no te olvides. Y es lo mismo para nosotros. En la Biblia, Egipto es símbolo del mundo. Y nosotros, de forma espiritual, hemos sido sacados de Egipto y llevados por Dios para llegar a una tierra nueva. Entonces, nosotros venimos de ese mundo, que es lo que representa Egipto. Entonces, por eso Dios les dice, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primero. Segundo, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es importante, me encanta que eso esté ahí, porque Dios está diciendo, las personas que buscan cumplir mis mandamientos, aunque la palabra de Dios nos dice que nosotros nunca lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, dice que Dios nos ve con misericordia. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y lo que aquí habla es a ellos era el sábado, para nosotros es el domingo, lo que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios no hagas obra en él alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni nadie que vive, porque así como en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es decir, Dios nos está diciendo ahí, quiero que pares, que pienses en mí, que me tengas en cuenta y que me dediques un tiempo, un rato, porque eso te va a beneficiar a ti. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13. No matarás. Versículo 14. No cometerás adulterio. Versículo 15. No hurtarás.
Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás. Y ahí que dice, la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Entonces, creo que cuando lo podemos ver de esta forma, nos damos cuenta que a veces algunos de nosotros nos gustan las listas. Entonces nos gusta como ir lista por lista y listo, chequeado, listo, listo, listo. Pero con los 10 mandamientos nunca va a funcionar de esa forma. Lo que el Señor Jesús nos dice es que nosotros, el propósito con el que estos 10 mandamientos, que es lo que Dios llamó la ley, fue dado, es para mostrarnos que en nuestras propias fuerzas nunca íbamos a poder cumplir esto. Necesitábamos del poder de Dios en nosotros para poder agradar a Dios, no en nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde tú entiendes, con todo respeto, por qué la religión tradicional enfoca a las personas y le da más validez o más valor o hace más énfasis en ciertos pecados, pero en otros no. Y es porque realmente es más cómodo, pero frente a lo que Dios nos muestra en su palabra, no funciona de esa forma. No es autoengañarse pensando de 9 cumplo 5 o de 10 cumplo 4 o 6 o 7. Así no funciona. No, nunca va a funcionar de esa forma. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que Dios quiere cuando nos dice que nos da su palabra y por qué el Señor Jesús los resumió también y nos da la razón, el corazón de qué es lo que nosotros le debemos apuntar, por qué debemos obedecer. Hay personas que les cuesta esa palabra obedecer, pero cuando tú miras el mundo en que nosotros vivimos, el mundo está creado con reglas. El mundo, donde quiera que tú vayas, hay reglas. Así sea en lo más malo y en lo más podrido, hay reglas. ¿Ok? No simplemente que yo soy el anárquico y el crazy, yo hago lo que se me da la gana. No, así no funciona el mundo. La gente se tiene que estrellar con la realidad y es que hay reglas. Algunas nos cuestan, algunas nos parecen, por lo menos de las reglas o de las leyes que nos dan en nuestro país, nos parecen ilógicas. Pero ahí está, ¿por qué debemos obedecer? ¿Cuál es ese centro, ese por qué de que nosotros debemos hacerlo? Entonces, quiero que leas conmigo Mateo 22, del 35 al 40, porque el Señor Jesús hace aquí algo interesante mientras tú lo buscas. Y es, en el momento en que él estaba, él también fue cuestionado acerca de, bueno. Entonces, usted ahora viene como una persona alternativa a básicamente abolir lo que nosotros creemos, a dárselas del crazy, pues, que viene a hacer estas cosas. Entonces, todo el tiempo los religiosos de la época de él estaban buscando que él cayera, poniéndole la cascarita, la trampa, y no es la excepción acá. Entonces, si lees conmigo, ahí en Mateo 22:35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, una persona que servía de puente para que otros conocieran la palabra de Dios. Dice, preguntó por tentarle a Jesús. ¿Ok? O sea, ya iba con la mala, ya tenía una mala intención en lo que iba a hacer. Y yo hago un paréntesis acá. Cuando nosotros estamos buscando en la palabra de Dios, debemos entender qué es lo que queremos leer. Si yo quiero leer para mí, para mi beneficio, para lo que a mí me gusta, yo estoy cayendo en esto. Yo debo leer de acuerdo a como lo que Dios reveló. Entonces dice, maestro, le dijo a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, básicamente lo que le están preguntando es, bueno, nosotros, Dios nos dio 613 mandamientos. A ver, tú que estás acá de alternativo, pues dinos, ¿cuál es ese gran mandamiento? Y mira lo que Jesús hace. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, ¿qué le está diciendo? Lo está llevando allá a Éxodo y lo está llevando a lo que el pueblo de Dios, a lo que el pueblo de Israel sigue repitiendo como loro. Así como tristemente para los católicos el Padre Nuestro se vuelve una repetición sin sentido cuando no se presta atención, los judíos también tienen sus rezos
que no prestan atención, y lo mismo los musulmanes. Lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y para el judío, esta era su rezo. Es Dios es uno y lo vamos a amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, pero simplemente no prestaban atención a lo que estaban diciendo. Y Jesús le está diciendo, ese es el primero y es el más grande. Pero mira que le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, o sea, todos esos 613 mandamientos, y todo lo que los profetas le profetizaron a Israel. Profetas como Daniel, Jeremías, Isaías, Habacuc, Amós, todos esos profetas. O sea, Jesús, ¿qué está diciendo? Jesús está diciendo, la voluntad de Dios es que yo lo ame. Entonces, tú que te preguntabas y dices, pero es que yo no entiendo cuál es la voluntad de Dios, yo estoy que la busco. Bueno, aquí la estás leyendo. La voluntad de Dios es que Dios quiere que tú lo ames. Dios es un ser, una persona espiritual. Él piensa, él siente y él tiene voluntad y él quiere que tú lo ames. Ahora, hago énfasis en eso porque pareciera que la religión enseña que lo que Dios quiere es simplemente que nosotros seamos borregos que obedecemos y que no pensemos. Y eso es lo que gente te dice a ti cuando nos critica. Allá ustedes no les enseñan a pensar, ustedes simplemente son borregos, allá les hacen un lavado de cerebro. No, el lavado que nos hace la palabra de Dios es del corazón. Lava nuestro pecado en la sangre de Jesús para limpiarnos. Por eso es que Dios nos da a nosotros el privilegio de decirnos, yo quiero que tú me ames, yo quiero que tú me conozcas, yo quiero que tú sepas quién soy yo y yo quiero que en la medida en que tú vas descubriendo eso, tú me amas. Ahora, ahí lo dijo, con toda tu mente, con todo tu corazón, es decir, pensando, leyendo, escudriñando, no simplemente quedándote con lo que te dijo el pastor o con lo que alguna vez leíste. No, no, no. Lee para que sepas quién soy yo. Y la voluntad de Dios, nos está diciendo el Señor Jesús, es que yo ame a las personas. Y Él, sabiendo que nosotros somos preferenciales, nos dijo alguna vez en algún pasaje en sus evangelios, nos dijo, no ames a las personas que son fáciles de amar. Porque entonces, qué chiste. Ama a las personas difíciles que te son difíciles a ti de amar. Y ahí es donde algunos de nosotros decimos, no, 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 no. Dios no entiende. Es que Jesús no sabe cómo es esa señora, o cómo es ese señor, o cómo son ellos, o lo que me hicieron, o cómo me trataron. Bueno, Él sí lo sabe. Y lo que Él te está animando a hacer es que te está diciendo, si tú eres una nueva criatura en Cristo, tú debes amar a las personas extendiendo perdón. Entonces, nos cuesta y ahí es donde empiezas a entender. La voluntad de Dios ya está revelada. Si te das cuenta cómo eres tú el que escoges qué es lo que quieres obedecer y qué no. Eres tú el que lo escoge. Porque nos cuesta, nos choca, nos incomoda. Esto es algo en lo cual Dios está diciendo, Jesús le está diciendo aquí a ellos, mira, los 10 mandamientos se resumen en amar a Dios y amar a las personas. Así de sencillo. Entonces yo quiero que lo veas conmigo, esto de amar a las personas, porque amar a Dios, pues nosotros todo el tiempo lo estamos enfocando y es Dios es primero, Dios es único, Dios no tiene imagen, bueno, lo que leímos ahí. Pero yo quiero que leas conmigo esos otros 6 mandamientos que leímos, vistos de una forma positiva, ¿ok? Cuando nos dice no mentirás es habla o hablando la verdad. ¿Sí te das cuenta? Esa es la voluntad de Dios, que tú hables la verdad. ¿Ok? Cuando nos dice que no debemos hurtar, lo que nos dice es respeta la propiedad ajena. ¿Ok? No dañes la propiedad ajena. Y pues tristemente, y hago el paréntesis acá, y si te parece que lo estoy exagerando, por favor dímelo, pero salir a echar piedra y destruir la propiedad ajena, a lo que estamos viendo a la luz de la voluntad de Dios,
No es lo que debemos ni apoyar ni hacer, ni instigar a hacer. Honrando a nuestros padres. Nosotros enseñamos que, como dice el dicho, el que se casa, ¿no? Quiere casa y va a llevar el mercadito para la casa. Y lo que le enseñamos es, tú debes vivir aparte, tú debes hacer tu hogar aparte de tus papás. No te creas el cuento de que venga, mijito, que aquí le tenemos un cuarto, le separamos un espacio. No es sabio. Pero que tú estés aparte de ellos no quiere decir que tú no los honres. En la palabra de Dios nos está diciendo que es lo que nosotros debemos hacer. Honrarlos. Entonces, nosotros, por lo menos, con algunos muchachos que ya uno ya se sabe estas cosas, es que a mí me prohíben ir y uno lo que esperan es que uno le diga, entonces revélese, porque si es para las cosas de Dios, usted ven, no. Bueno, sujétate a tus papás. Por alguna razón te prohíben salir, porque de pronto hemos descubierto más de uno que dice que iba para la reunión, pero se fue a otra reunión, no precisamente de la iglesia. Entonces hay que honrar a los papás. Y valorando la vida, es decir, no matarás. Valorar la vida, respetar la vida de la otra persona. ¿Ok? Y por eso te das cuenta que el Señor Jesús fue muy claro en decir que matar comienza acá, en tu mente. Comienza acá. O sea, cuando tú dices cosas como es que lo quiero matar, es que lo vi chiquitico, es que no lo soporto, es que no lo paso, comienza acá. Luego, respetando la sexualidad solo para dentro del matrimonio. ¿Ok? Esto es algo con lo que la gente hasta el día de hoy lucha, pelea, no le parece, no estoy de acuerdo, es mi cuerpo, es mi vida, son mis decisiones, yo escojo. Bueno, lo que nos dice la palabra de Dios es que Él creó la sexualidad dentro del matrimonio. ¿Ok? Y ese es no codiciar a la persona ajena. Y quise escribir de agradeciendo con contentamiento, porque creo que apunta a la codicia y a la ambición nuestra. Y es lo que hemos venido hablando desde el año pasado, y es cuando no muestras agradecimiento, te falta contentamiento. Eso es algo que Dios, que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Y sí, hay gente que nos dice, bueno, lo que pasa es que ustedes son conformistas. No, estamos siendo agradecidos con lo que Dios hace, con lo que Dios nos da, como Él lo hace, como Él lo permite, como Él en su voluntad nos lo quiere dar. Entonces, o te frustras y peleas y quieres hacerlo a tu manera, o esperas y lo haces a la manera de Dios y encuentras agradecimiento, contentamiento. Entonces, si te das cuenta, ahí está lo que Jesús nos dijo. Ama a Dios, pero ahora te quiero mostrar cómo debes amar a las personas. Esto es lo que acabamos de hacer. Mira, te lo repito. Así amas a las personas, hablando la verdad, respetando la propiedad ajena, honrando a tus padres, valorando la vida, respetando la sexualidad dentro del matrimonio y agradeciendo con contentamiento. Esos son los otros 6 mandamientos. Cuando lo vemos de esta forma, creo que nos ayuda a entender por qué realmente, cuál es la razón de por qué debemos obedecer. La razón de por qué debemos obedecer es lo que nosotros debemos encontrar. No es simplemente que me establecieron 10 puntos que yo debo chulear, sino por qué. ¿Por qué debo obedecer? Jesús resumió 613 mandamientos. Bueno, primero Dios los resumió en 10 y ahora Jesús los resume en 2 y nos dice que la razón para obedecer es el amor. Entonces yo quiero que tú lo leas ahí conmigo. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, mientras lo apuntas, ¿qué está diciendo esto? Jesús está tomando lo mismo que Dios en Éxodo les dijo a ellos. Cumplan mis mandamientos, pero ahora Jesús nos dice por qué. Porque no solamente repetir, no es solamente decir, sí existe una tabla de 10 mandamientos. Lo que dice Jesús es, el que los sabe
y el que los obedece, el que los cumple. Pero Jesús en el Nuevo Testamento nos muestra que no es solamente una cuestión de 10, sino que es una cuestión, como lo acabamos de ver, de cuando yo pienso en por qué quiero yo herir a la otra persona, por qué quiero yo hablar mal de la otra persona, por qué quiero yo vengarme de la otra persona, por qué quiero yo robar a la otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, cuando yo digo, y esto nos pasa mucho a nosotros, yo te pregunto, ¿y cómo estás con Dios? Bien, pastor. ¿Y cómo estás con tu cónyuge? Mal. Ok, entonces, ayúdame a entender eso. Tú me dices que estás bien con Dios, pero con las personas que debes amar estás mal. Ah, no, con el resto bien, pero con él o con ella mal. No, así no funciona. Si tú estás mal, te lo pongo de esta forma. Cuando tú estás mal con Dios, tú vas a estar mal con las personas. ¿Ok? O sea, tu comunión está rota por el pecado porque estás alimentando el pecado, porque no estás amando a las personas que Él ha puesto. Y por eso, una vez más nuestra frase, tu primer ministerio es tu hogar. Ese es el primer espacio donde nosotros le servimos a Dios, honramos a Dios, adoramos a Dios. Deben asegurar que ustedes como pareja están bien, que ustedes como padres con sus hijos están bien. Deben asegurar eso, porque esa es la forma en que nosotros estamos adorando a Dios. Si te das cuenta cómo cuando Jesús nos dice, es que no solamente saberlos, es mostrar que me amas porque yo he hecho un cambio en ti, porque yo me estoy manifestando en ti. Hace 8 días lo hablamos, porque nosotros somos una rama y Él es la vid, y Él a través de nosotros, como el Espíritu Santo a través de nosotros, produce fruto. Entonces, no se trata solamente de decir, yo ya me sé lo que dice la palabra de Dios, es que se note que tú amas a Jesús y que tú quieres obedecerle porque lo amas. Esa es la razón, ese es el por qué debemos obedecer, porque yo amo a Dios. Yo quiero amar a las personas difíciles, y tal vez cuando miras a esas personas difíciles, lo que deberías hacer es darte cuenta que tienes que poner un espejo y decir, ¿sabes? Lo que esa persona me está mostrando es que yo soy difícil. Esa es la idea. Y en todo problema de personal, te voy a decir una cosa. El problema no es el problema eres tú. Ese es el problema. Entonces, cuando tú estás diciendo es que él, es que ella, es que ellos, no, el problema eres tú. Piénsalo, ¿ok? Piénsalo. Entonces Jesús nos dice aquí que cuando Él nos ama y cuando el Padre nos ama, vamos a realmente poder entender y decir, ok, le encuentro sabor, gusto a la palabra de Dios, como dicen los salmos, que es como si fuera como la miel. Y por lo menos a mí, cuando yo puedo dimensionar mi obediencia a Dios en cuanto a la voluntad de Él, me alumbra más el camino que voy a recorrer, porque estoy entendiendo algo importante y es, no se trata de mí. Mientras yo siga peleando y justificando mi pecado, yo no voy a estar bien con Dios. O sea, yo no es justificable que yo diga que yo estoy bien con Dios, pero estoy mal con una persona. Llámese como se llame, sea quien sea. Eso no está bien, porque se trata de mí ahí. Yo estoy poniendo mi ego, mi carnalidad, y le estoy diciendo a Dios, no, sí, tranquilo, Dios, yo sé que eso está mal, pero es que no hay pero, no puede funcionar de esa forma. Y lo mismo cuando yo entiendo que no es que ahora entonces yo me siento y chuleo y digo, ay, no, yo soy una muy buena persona. No se trata de mí, no es por mí, es porque yo estoy rindiendo a Dios mi voluntad, mi ego, mi carne. Entonces, mira conmigo otra vez, creo que es importante estos 6 mandamientos que tienen que ver con las otras personas. Hablar la verdad, respetar la propiedad ajena, honrar a tus padres, valorar la vida,
respetar la sexualidad dentro del matrimonio y agradecer con contentamiento. ¿Sí te das cuenta? Es una cuestión donde no se trata de ti. Se trata de rendir tu ego a Jesús y amar. Ese es cuando tú entiendes qué es el amor, porque vas entendiendo que Él te está diciendo, sabes, como tú crees que eres y siempre has sido, yo no te puedo amar. Yo tengo que hacer un cambio en ti. Yo no puedo simplemente decirte, bueno, listo, está bien. Te admiro porque estás por lo menos intentando en uno. No, él nos dice que para eso nos dio a su espíritu, para que nos redarguya y nos muestre ahí qué es lo que estamos haciendo y que sabemos que no lo estamos amando con nuestras acciones. Entonces, quiero que leas conmigo un pasaje que está en Primera de Juan 5:3. Primera de Juan no es Juan, sino que está hacia el final de tu Biblia. Es una carta del apóstol Juan, en la que vamos a leer un pasaje que me parece muy importante porque creo que esto llega al núcleo de a veces por qué frente a los mandamientos de Dios, ya dijimos, no es solamente 10 mandamientos, sino a lo que dice su palabra. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué decimos, ay, no, es que, sí, claro, para el pastor es fácil hablar de amar a todos porque él es pastor. No, no, yo no amo a todos porque soy pastor. Créeme que yo también me doy el lujo de permitirme pensar que tengo personas difíciles en mi vida y tengo que ir al Espíritu de Dios a que me pedir perdón y a realmente amar con el amor de Dios. Entonces, te estoy hablando desde algo que conozco y quiero que lo leas conmigo. Acá nos dice, el apóstol Juan nos dice, este es el amor a Dios. Me encanta. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y mira lo que dice ahí, y sus mandamientos no son gravosos. Los que estudian contabilidad y todos los que están aquí que son contadores, auxiliares y todo eso, saben lo que significa la palabra grabar, con V, o sea, algo gravoso. Es un impuesto, ¿cierto? Está grabado. Para el resto de nosotros, simplemente pagar impuestos es una carga. Bueno, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, el apóstol Juan con respecto a la palabra de Dios. Nos dice, sus mandamientos no son una carga. Entonces, yo quiero aclararte. Si tú eres una persona que has nacido de nuevo en Jesús, ahorita al final vamos a aclarar qué es eso. Si tú eres alguien que entiende que eres una nueva persona en Jesús, tú no tienes razón, excusa o motivo para decir lo que la gente dice y es que obedecer a Dios, que obedecer la palabra de Dios es muy difícil, pastor. Porque entonces está haciendo en contra de lo que nos dice el apóstol Juan aquí en la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios no son una carga. ¿Sabes cuándo se vuelven los mandamientos de Dios una carga? Tú sabes. Cuando tú quieres hacer tu voluntad e ir en contra de lo que Dios ya te ha dicho. Ahí es una carga. Perdonar, uy, no, pastor. No. Hasta allá no, tampoco. Amar, no. Sujetarse, no, menos. Dar tus ofrendas, depende. No decir mentiras, pero es que no sabes cómo es mi trabajo. No, y no tenemos por qué saber, simplemente no tienes por qué decir mentiras, tienes que hablar con la verdad. La verdad siempre triunfa. La verdad es la luz, en la verdad no hay tinieblas. Eres tú el que te encargas de hacer de la palabra de Dios que sea una carga para ti. Y por eso es que eso es lo que transmitimos. No, es difícil, no, es complicado, no, es que como que a veces uno quisiera arrancar esas páginas de la Biblia porque son demasiado claras, pero es para mí, soy yo el que lo vuelve una carga. Entonces, esto es, si tú lees ahí en Primera de Juan, lo que el apóstol Juan está diciendo es, nosotros que ya nacimos de nuevo en Jesús, antes éramos del sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo nos hace creer que los mandamientos de Dios y sujetarse a la palabra de Dios nos va a hacer infelices. Y sabes, la búsqueda de este mundo es la felicidad. Y tú te lo crees, busca lo que te haga feliz.
haz lo que te haga feliz. De malas, si a ti te hace feliz y al resto no, de malas es tu vida, es tu cuerpo, son tus decisiones. Tú eres joven, hazlo porque es lo que te haga feliz. Y eso es en lo que este mundo en que nosotros estamos vive. Y nosotros que hemos nacido de nuevo, Dios nos dice, no, tú no. Tú ya no te debes deleitar en los deseos de tus ojos, ni en los deseos de tu carne, ni en el orgullo hueco de estar de acuerdo con las cosas de este mundo. Porque eso es lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros creemos que eso es lo que nos va a hacer felices, sabiendo que somos una nueva criatura en Cristo, ahí es donde viene nuestro choque. Porque sabemos algo, pero nos gustaba más el pecado, nos gustaba más lo otro. Entonces, cuanto más yo esté de acuerdo con la forma en que este mundo hace las cosas, piensa, más la palabra de Dios va a ser una carga para mí. Y eso es algo que tú eres el único que puedes medir. Gracias a Dios, con Dios. Yo no tengo por qué entrar a medirlo. Eres tú el que sabes qué tanto la palabra de Dios es una carga para ti. Porque no lo debería ser. Porque si no está yendo en contra de todo lo que el Señor Jesús dijo. Algo tan sencillo como que nos dijo, vengan a mí si están cargados y yo los voy a hacerse sentir livianos, porque yo voy a llevar su carga. Entonces, por ahí como que vamos viendo qué es la cosa, ¿no? Es entregarle a Él nuestra carga. Entonces, nuestros deseos de los ojos, nuestros deseos de nuestra carne y el orgullo hueco de una vida que vive para impresionar a otros, todo el tiempo va a estar chocando y nos va a estar haciendo sentir, por ejemplo, que para qué llegar virgen al matrimonio o para qué tener pureza sexual dentro de un noviazgo o por qué tú no puedes seguir casado diciendo que esa vieja o ese man están muy bien hechos si realmente es lo que tú ves y se siente bien. Y es la gran mentira que la gente se cree, es pues finalmente lo que estamos haciendo es disfrutar nuestra sexualidad y se siente bien. Es la persona que yo amo, me siento amado o amado por esa persona y pues la estamos pasando bien. Y ahí es donde cuando tú eres una nueva persona en Cristo, viene este choque porque ahora sabes que no. Y me encanta, y yo le doy gracias a Dios cuando tenemos las parejas que podemos aconsejar que se quieren casar y ponen esto ante Dios como una forma de adoración para Él. Y dicen, ok, entonces vamos a guardar nuestra sexualidad hasta el día de nuestra boda en una forma de adorar a Dios con nuestro cuerpo. Si te das cuenta, adorar a Dios. Por eso es que te decimos, cantar es una forma de adoración, no es la única forma. Tú te adoras a Dios entregándole algo que tu cuerpo pide y que tú te has acostumbrado a darle y a sentir que está bien y ahora Dios te dice, no, entrégamelo como una forma de adorar. Para el mundo en que nosotros vivimos es una locura que uno sea una persona honesta. Es una locura que uno diga la verdad, es una locura que uno hable con la verdad, es una locura que uno dijo, no, yo llegué a las 10 y llegué a las 10 o me voy a tal hora. Y es como, y a mí me ha pasado con personas como que yo le dije a usted, o sea, yo no tengo por qué inventar nada. Yo le dije y me sostengo en eso. Entonces, si te das cuenta, ahí es donde ven. ¿Por qué se me vuelve a mí una carga cuando me dice que no mienta? Porque yo quiero mentir, porque mi carne se siente gustosa diciendo la mentira. Recuerda, no hay mentira blanca, ni mentira pequeña, ni mentira piadosa, ni mentira para hacer bien. La mentira es mentira. Y el que dice mentiras es un mentiroso. Es así de sencillo. Y también es una locura para este mundo que ahora nosotros querramos hablar de Jesús. Y aquí viene algo importante. Si tú has nacido de nuevo, pero a ti te avergüenza reconocerte como seguidor de Jesús, como cristiano, tú tienes que reevaluar si realmente tú entiendes qué pasó ese día en que dijiste que naciste de nuevo. Porque tú no puedes, aquí Dios no tiene agentes secretos.
No somos agentes secretos de Dios. Me encanta, una vez un autor lo dijo, los únicos agentes secretos de Dios son los ángeles. De resto, nosotros somos llamados, como nos dice ahí en Mateo. Una luz se pone sobre algo alto para que alumbre. Y eso somos llamados nosotros a hacer. Entonces, si a ti te da pena, si a ti te avergüenza, si tú, no, delante de ellos no diga nada, tú eres el que te das cuenta. Si te das cuenta, una carga. O sea, te da pena, te avergüenza. Entonces, ¿qué es lo que tú estás creyéndole o no a Dios? Y también, pues, se vuelve una carga la palabra de Dios para nosotros cuando no aceptamos que cometemos errores y la palabra de Dios nos anima a tener que reconocer que tal vez la otra persona estaba en lo correcto. Porque nuestro orgullo nos gana. No, 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 no. Él o ella es la que siempre lleva las de perder, yo no. Él o ella es la que siempre está equivocado, no yo. Bueno, si te das cuenta cómo se vuelve una carga la palabra de Dios cuando realmente nos pide que cedamos cuando estamos equivocados. Entonces, creo que cuando pensamos en obedecer la palabra de Dios y tú piensas que es que la palabra de Dios es algo pesado, algo desactualizado, yo te lo voy a decir así de sencillo. Es porque tú estás amando más a este sistema de este mundo y las cosas de este mundo, tú como hijo de Dios. Cuando dices que obedecer la palabra de Dios es algo pesado o cuando tú crees que es algo desactualizado. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, lo único que va a encontrar en la palabra de Dios es libertad. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en Corintios. Libertad, no libertinaje. Es muy diferente. Libertad es, ¿sabes? Yo ya no tengo por qué hacer lo que antes hacía, creer lo que antes creía, actuar como antes actuaba, responder como antes respondía. Yo ya soy libre de ese pecado o de esa conducta. Entonces, una persona que no puede ver el amor de Dios a través de su palabra, ¿ok? Cuando tú ves que la palabra de Dios es pesada para ti, yo simplemente te lo quiero poner de esta forma y tú entiendes bien el concepto. Cuando tú no puedes ver el amor de Dios a través de su palabra, tú lo que estás buscando son sobras con ese de amor. Y uno entiende ese concepto. Uno sabe que, por ejemplo, la persona que se mete a dañar un hogar o una relación, lo que está buscando son sobras de amor. Y es lo que hacemos con Dios. Sí, me gusta la palabra de Dios, pero no me gusta que me diga lo que debo hacer. Entonces no conoces a Dios. Es así de sencillo. Eso es como salir a la calle y manejar un carro y que tú digas, tan chévere los semáforos, pero a mí no me gustan en rojo, yo me los paso todos. Bueno, vamos a ver qué pasa si te sigues pasando los semáforos en rojo. Están para cuidarte. Eres tú el que decide si los pasas o no, cuando debe ser. Y es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para cuidarte, para guiarte, para protegerte, para que tú entiendas que eres libre en Él y que esa libertad la encuentras cuando realmente lo amas y quieres cumplir su palabra. Entonces yo quiero terminar con la ilustración de un rey, del primer rey que tuvo Israel en el Antiguo Testamento, se llamó Saúl. Ahora, lo interesante de este rey es la forma en que él llegó a ser rey. El pueblo, él llegó a ser un rey básicamente conforme al corazón del pueblo. ¿Qué significa eso? Te lo voy a decir así, tú lo puedes leer allá en Primera de Samuel y te das cuenta, no me estoy inventando esto. Porque es que el pueblo de Israel lo que viene y le dice a Samuel es, nosotros queremos un rey porque todos los demás pueblos alrededor de nosotros tienen un rey. Eso es una actitud de adolescente, ¿no? Esa es la actitud, yo lo quiero porque todos lo tienen, porque está de moda. Y eso es lo que vino Israel a decirle al profeta. Queremos un rey porque está de moda tener un rey. Qué oso, nosotros sin un rey. Si te das cuenta, eso no perdona edad. Hay personas que creen que ya porque tienen 50, 60, 70, ya eso no les afecta. No, tú muchas veces vives para el que dirán. Uy, qué pena no salir así. No. Tú vives para el que dirán. Son tus sesgos, lo hablamos hace 8 días. Entonces, cuando tú vives para el que dirán, eso afecta la forma en que tú vives. Y lo que hizo Dios es que Dios dijo, listo,
Ellos quieren un rey simplemente porque los demás tienen un rey. Entonces les voy a dar un rey conforme a su corazón. Alto, joven y apuesto. Eso es lo que ellos quieren. Que el rey se vea bonito sentado en un trono y con una corona. Eso era lo que quería el pueblo de Israel. Entonces lo que Dios hace es que les da a Saúl. Y Saúl descubrió muy rápido que era chévere ser rey porque si estaba de acuerdo con lo que la gente quería, todos lo querían. Era un buen mandatario. Y entonces ahí yo te voy a decir una de las leyes que uno aprende en liderazgo y cuando es papá y tiene hijos adolescentes. Tú no le puedes decir sí a todo a tu hijo desde pequeño. Si tú acostumbras al nene, ay, bueno, mire, pásele el celular, lo que ahora todos hacen, y tristemente se los tengo que decir, pásele el celular para que deje de fregar. Tú le habías dicho que no y ahorita para que deje de fregar le pasas el celular. Si te das cuenta, tú eres el que estás formando a tu hijo o deformando. Pero hacer algo simplemente y que tú esperes que todo el mundo va a estar de acuerdo contigo es difícil. Eso es algo que tú tienes que entender. Y tú como papá y como mamá lo sabes. Y a veces uno simplemente, ay, bueno, para que no alegue, ay, para que no pelee, ay, para que no me diga. Bueno, sigue cediendo. A ver hasta dónde simplemente ya no hay límite. Y ya saben que pasan por encima de ti porque que va. Él dice que no, pero al final dice que sí, tranquilo. Él es bobito. Así es como tus hijos te ven. Entonces, es lo mismo acá con un Saúl. Saúl estaba frente al pueblo de Israel diciendo, bueno, si yo hago lo que ellos dicen, ellos me quieren. Chévere. Entonces, lo que se dio cuenta él es que era más fácil tener la aprobación del pueblo y realmente menospreciar a Dios. ¿Quién quiere tener a Dios ahí cansón con sus palabras que manda ahí con un profeta todo harto? Cuando si él me puso de rey es porque él quiere que yo los mande a ellos. Entonces, Dios hace algo y es que le dice a Saúl, le manda a decir por medio del profeta Samuel, le dice, quiero que vayas al pueblo de Amalek y quiero que destruyas todo el pueblo, a todas las personas, incluyendo todo el ganado. Ahora, hago la aclaración acá. Cuando tú escuchas esto y tú eres nuestro invitado, tú dices, sí, ves, por eso es que a mí no me gusta el Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo va así que vayan y maten mujeres y niños? ¿Dónde quedan los derechos humanos? Si la ONU estuviera ahí, estarían peleando. ¿Cómo es posible? Bueno, primer punto, tú no conoces a Dios. Segundo punto, Dios es santo. Tercer punto, Dios es justo. Cuarto punto, necesitas someterte a la voluntad de Dios. Y lo podemos hablar después. Pero va en ese orden. Dios es santo y Dios es justo. ¿Quién eres tú para decir que Dios se equivocó? Para decir que Dios cometió un error y para juzgar lo que Dios hace. ¿Ok? Eso es importante. Cuando tú crees que tú puedes juzgar esas acciones de Dios, tú te estás creyendo Dios. Y ahí creo que empiezas a entender un poquito por qué te cuesta la voluntad de Dios revelada en su palabra. Porque toda tu vida te has acostumbrado a que tú estás por encima de Dios y tú eres Dios. Y sí, es muy bonito escuchar aquí que Dios es uno y que no debemos poner nadie por encima de él. Pero el primero que está a veces por encima de Dios eres tú y tu voluntad. Y cuando tú cuestionas lo que Dios hace, tú no le estás creyendo a Dios. Entonces, viene el profeta Samuel y le dice a Saúl, vayan y destruyan todo. Ok, nos vamos. ¿Listo? Ahí en 1 Samuel 15, si es que lo quieres apuntar para saber dónde está esta historia. Entonces, el Saúl le dice al profeta Samuel en el versículo 13, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Dios. Mira lo que él dice. Yo he cumplido la palabra de Dios. Y es lo que la gente dice hoy en día. No, pues de 10 yo cumplo 6, entonces ya pasé raspando. No, de tantos yo cumplo tantos, entonces ahí vamos. No, así no funciona. No, tú no eres el que establece si tú estás cumpliendo la voluntad de Dios. Es Dios, ¿no? No que tú creas que o que tú pienses que. Y aquí está Saúl diciéndole a Samuel, yo cumplí. Ya, Dios dijo, yo cumplí. Ok. Entonces, Samuel
le dice en el versículo 14, así, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? O sea, y entonces ese ruido de vacas y ovejas, ¿qué, amiguito? O sea, Dios lo mandó a usted con una tarea y era acabar con todo. ¿Y ese ruido qué? Entonces Saúl, hizo lo que explicamos hace 8 días con los sesgos. Versículo 15. De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, es culpa de ellos. Si vas viendo, espero que te veas identificado con un Saúl. Cuando es más fácil echarle la culpa a otros, cuando frente al liderazgo, frente a una posición de liderazgo es más fácil, pero es que ellos, entonces vuelve a ti como papá o como mamá, o a ti como esposo o esposa. Pero es que ¿quién se lo aguanta? Pero es que esto, ok, es lo mismo que dijo Saúl. Yo obedecí, pues más o menos, pero es que como ellos son voluntariosos, tú tienes que entender, no. Hay formas de hacer las cosas y Dios te dio a ti una orden. Y tú no puedes venir a decir, es que ellos, eso fue lo que hizo Saúl. Básicamente, echarle la culpa a ellos. Entonces, Samuel con el dolor del alma le tiene que decir, ¿sabes? Ese es el problema. Tú pensaste que. Y en el versículo 22, Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, lo que el profeta le estaba diciendo a Saúl es, tú piensas que obediencia es ir, hacerlo a tu manera y venir diciendo, ya listo, ya lo hicimos. Y es lo mismo que tú haces con Dios. Dios te dice ama y tú dices, claro, pastor, yo amo a mis hijitos, yo amo a mi cónyuge, yo amo a mi familia y yo amo a los que me caen bien. Yo soy amoroso. Ok. O sea, ¿tú crees que eso complace a Dios? Que tú digas que tú haces las cosas a medias, a tu manera y que estás obedeciendo la voluntad de Dios. O sea, lo que Samuel le está diciendo es, ¿qué le agrada más a Dios? ¿No será que es que tú obedezcas su voz, su palabra? ¿O que tú sigas creyendo que se trata de hacer la voluntad de Dios a tu manera, como a ti te parece, interpretándolo como tú crees que es? Fuerte. Ahora, mira lo que le dice en el versículo 23. Y aquí es algo importante. Porque como pecado de adivinación es la rebelión o la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti. Nosotros vivimos en un mundo que nos hace creer que la rebeldía es válida y que uno puede ser rebelde sin causa o con causa, como quieras. Pero mira lo que dice aquí en la palabra de Dios, me encanta. ¿Okay? La rebeldía es tan grave como la adivinación. O sea, puede que tú no estés consultando el horóscopo, ni yendo a que una bruja lea el tabaco, o el café, o el chocolate, o hasta lo hiciste alguna vez. Pero dice la rebeldía, o sea, ir en contra de lo que Dios ya nos reveló es rebeldía. Por eso este mundo en el que nosotros vivimos, nos dice la palabra de Dios, dijo el necio en su corazón no hay Dios, no porque no lo entienda, sino porque su ego y su orgullo le cuesta. Tú y yo conocemos cualquier cantidad de personas que porque son un profesional piensan, no, eso de creer en Dios es para gente pobre, tonta y viciosos que necesitan recuperación. Pero yo todo un profesional creyendo en Dios, por favor. Es una cuestión de orgullo, de ego, no creer en Dios, más de
de una cuestión de acá, es una cuestión de ego. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Por favor, entiéndelo tú como papá, tú como mamá, tú como abuelo, que a veces te dejan a tus nietos. Si tú dices que crees en Dios y que obedeces a Dios, tú debes formar a tus hijos en sujeción a la obediencia, a la autoridad. Eso es lo que Dios nos dice. Y cuando no lo hacemos, Dios nos dice que básicamente lo que estamos permitiendo es criar una persona que está en contra de la voluntad de Dios. Es eso. Y lo que aquí él dice es la arrogancia es como la idolatría. Volvemos a lo mismo. Porque tú piensas que, porque tú crees que, porque a ti te parece que. No, yo creo que allá en esa iglesia son muy exagerados con eso de criar a los hijos. No. No, yo creo que son muy exagerados con eso de que la esposa, que sujetarse, que el esposo. No, yo creo que son muy exagerados. ¿Cómo así que yo no quiero ser el líder de mi hogar, yo como varón? Que mi esposa lo haga. La religión es para las mujeres. Esa arrogancia tuya es idolatría. O sea, tú te estás poniendo en el primer lugar en tu corazón. Fuerte. Y espero que lo sea. Y es la palabra de Dios. Y ojalá que no haya ninguno de nosotros acá que esto no le pegue. Yo quiero y le he pedido al Espíritu de Dios que esto para nosotros hoy sea fuerte, que nos confronte, que sea algo en lo cual nosotros entendamos. Es que es tan bonito cantar tantas cosas, pero Dios nos está diciendo, ven, cuando tú dices que mis mandamientos, mi palabra te pesa, que es cargaza, entonces tú estás siendo rebelde. Y te veo como alguien que es un brujo, que no cree en mí. Y cuando tú piensas que tu arrogancia es que tú crees que tú puedes juzgar lo que yo hago, es idolatría. Ahora, ojalá que tú estás encontrando la voluntad de Dios por medio de esto que estamos estudiando hoy. Ojalá que tú estás entendiendo que Dios es serio, que esto no es un juego, que esto es no solamente un estilo de vida, no, esto es un camino de vida, esto es vida. Esto no es solamente un estilo, es la vida. Y se trata de creerle o no a Dios su palabra. Ese es el punto. Y cuando tú te permites decir, no me parece, no estoy de acuerdo, no lo comparto, ese Dios no me gusta, entonces tú estás permitiendo que la palabra de Dios sea una carga para ti. Quiero ponerte esta imagen acá. Yo sé, y ojalá que tú hayas visto esta imagen. Esta imagen, obviamente, lo que se hace es tomar un pasaje, pero creo que aplica esto. Yo no, por favor, te recuerdo, yo no estoy satanizando el Internet ni las redes. Yo no estoy diciendo que eso es mal, pero lo que dice aquí que es, entonces ellos, dejando las redes, le siguieron. Habla de los apóstoles cuando Jesús los llamó a seguirlo. Pero lo que te estoy diciendo es, si este señor de LinkedIn dice que creó que el éxito de toda red social es que apunta a un pecado, entonces yo te quiero animar a que por favor midas, calcules qué es lo que pasar tanto tiempo en este aparatico y en redes sociales está poniendo acá en tu pensamiento que va en contra de Dios y de su palabra. Porque la cantidad de basura que tú vas a encontrar en Internet sobra. Ojalá que sea que está apuntando a que tú crezcas en conocer a Dios, en sujetarte a Él y a su palabra. Para ti que eres nuestro invitado y estás pensando, bueno, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Nacer de nuevo es que la palabra de Dios declara que nosotros estamos separados de Dios. Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. Entonces tú dices, bueno, a mí siempre me enseñaron que yo soy hijo de Dios. No, en Juan 1 nos dice que no somos hijos de Dios. Entonces, si no somos hijos de Dios, necesitamos poder experimentar ese nuevo nacimiento como hijos de Dios. Mientras no seamos hijos de Dios, somos hijos de nuestro pecado,
de nuestra voluntad y finalmente de Satanás. Y eso suena duro, pero es así. Porque lo que nos dice en Efesios capítulo 1 y 2 es que mientras estamos siguiendo la corriente de este mundo, estamos siguiendo a el que guía a este mundo y es Satanás. Entonces, para nacer de nuevo, yo necesito ir a Jesús, reconocer que soy un pecador y reconocer que Él es el único con su sacrificio muriendo en la cruz que puede perdonar mi pecado y limpiar mi corazón. Y cuando yo le pido eso a Él, entonces yo le pido que realmente ahora que Él me ha perdonado, me permita ser hijo de Dios el Padre. Y por eso es que Él nos llama sus hermanos y nosotros como iglesia somos hermanos. Y cuando yo nazco de nuevo por medio de Jesús, entonces nazco para tener una vida nueva, para andar en una vida nueva. Entonces nos dice que la vida vieja queda atrás, con todos esos deseos míos, con toda esa mundanalidad, con toda esa carnalidad, y que ahora yo empiezo a descubrir qué se trata andar con Jesús en mi vida, servirle a Él, vivir para Él, estar con Él en esta nueva relación. Entonces, si tú eres nuestro invitado o tú quieres hacer esto, nosotros te animamos, tú te pones en contacto con nosotros o con la persona que te invitó o a través de Facebook y te podemos explicar. Pero queremos que por favor entiendas qué es nacer de nuevo. Entonces, para nosotros que ya hemos nacido y que somos iglesia, yo te pregunto, cuando tú piensas en la palabra de Dios, y en lo que ya conoces de la palabra de Dios, ¿qué tan rebelde te ve Dios a ti? ¿Qué tan arrogante te ve Dios a ti? ¿Qué tanto estás poniendo lo que tú crees y lo que tú piensas por encima de la palabra de Dios? Eres tú el que puede medir eso. Necesitas leer la palabra de Dios, sujetarte a ella y con todo tu corazón y tu mente buscar el hecho de decirle, ok, yo me quiero arrepentir porque yo no te he obedecido. Porque yo digo que te amo, pero me estás mostrando que tu voluntad es que yo me sujete a lo que ya está en tu palabra. No nada nuevo, a lo que ya está en tu palabra. Entonces, quiero terminar orando y ahorita al final vamos a dar un anuncio. Perdón, voy a terminar acá.